Esta semana, la tertulia de Radio Sefarad. Bienvenidos a esta semana, una semana que ha dado mucho de sí, pese a que estamos en agosto y con cosas bastante terribles. Es difícil olvidar las imágenes del atentado en Irak contra los yazidíes, más de 400 muertos, algunas cifras hablan incluso de 500. Los heridos se cuentan también por centenas. El jueves un seísmo en Perú de 8 grados de magnitud causa la muerte también de otras 500 personas, miles de heridos, y todavía se estaban recolectando más cadáveres. La bolsa andaba medio loca, a la baja. También conmemoraciones, 62 años del fin de la Segunda Guerra Mundial, 60 años de la independencia de India y Pakistán. Como ven, muchas cosas en 7 días que vamos a intentar analizar hoy aquí en nuestra tertulia, en Radio Sefarad, con nuestros invitados. En primer lugar tenemos a Frédéric Hermel, periodista, amigo de la casa. Fred, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, noches, días, depende de cuando lo escuchen. Es un placer tenerte con nosotros, como siempre. Y también tenemos con nosotros a alguien que se estrena en las tertulias, aunque ya lo conocen, Jorge Rosenblum. ¿Cómo estás? Muy bien, también amigo de la casa. Sí, no sé cómo andan tus relaciones con nosotros, pero bueno. Bienvenido a las tertulias. Todavía no te habíamos traído. Bueno, a ver si después, lo importante es si después de esta me vais a invitar. Esto ya se verá. Sobre todo es que te vas. Entonces pensamos, no puede ser que se marche. Bueno, se va, atención, cuidado, ¿no? Una semana nada más de vacaciones. Digo, no te podíamos permitir marcharte sin pasar por aquí. Bueno, muchísimo de qué hablar. Fred, tú llegas de Israel recién. Sí, estuve ahí pasando unas vacaciones maravillosas, por cierto. Sí. En un ambiente bastante tranquilo, la verdad. Sí, ¿cómo has visto He visto la gente muy relajada. No sé por qué. Luego, bueno, a la vuelta hubo este problema que hubo en las calles de Jerusalén, ¿no? Con un individuo que intentó robar una pistola, ¿no? Sí, lo mataron. Sí, pero yo vi a la gente bastante tranquila ahí. Una crítica feroz a la política israelí por parte de los medios y de las tertulias, que hay muchas tertulias también en las teles ahí, y muchos chistes sobre los políticos ahí. Se nota que la clase política está muy entera de juicio en Israel, pero he visto un ambiente bastante interesante y además, luego vamos a hablar del tema de la bolsa. Va muy bien en Israel, es decir, que la economía va bien, la bolsa va bien. Yo creo que la situación ahora mismo no está tan mal. Pero le va bien a todo el mundo, porque en Israel lo que está pasando últimamente es que le va muy bien a los que ya les iba bien y le va bastante mal a los que les va mal. Así es verdad. Se nota que justamente cuando estaba ahí vi un estudio de las diferencias sociales, ¿no? En los últimos años, ¿no? Es verdad que es un país cada vez más en el mercado mundial y más capitalista en ese sentido, y las diferencias sociales se notan más, ¿no? No es un país donde se vea mucha pobreza, ¿no? En ese sentido, ¿no? Porque el Estado es fuerte y sabemos de la importancia de la educación y de la salud pública en Israel, ¿no? Pero se nota cada vez más las diferencias sociales, es evidente. Bueno, tú hablabas, sobre todo has destacado la tranquilidad o más la normalidad que se vive en Israel. Jorge, tú conoces bien Israel. Pues, ¿es un oxímoron, a lo mejor, normalidad Israel? Exacto, yo creo que ese es el punto, de que cuando se vive en esos tiempos, eso es lo que no es normal en Israel, que la gente esté tranquila, haciendo chistes y viviendo como en el resto del mundo. Yo creo que algo va a pasar. No lo digo en el sentido pesimista. No, que va, es un optimismo total. Está bien, cuidado. No, pero que esto presagia cambios. O sea, la gente, me imagino que serán cambios a nivel político. Evidentemente estamos en una época en que se han acabado los grandes líderes de alguna manera, pero en todo el mundo, sí, no pero, solo en Israel, pero que en Israel también se caracterizaba hasta ahora que siempre surgía, había otro detrás de recambio, otro ex general, otro ex comandante de Tzal que podía asumir un liderazgo, y que hoy en día, bueno, desde que entró Olmert, que es un poco más funcionario, más en el estilo de Shimon Peres, y nunca a los del estilo de Shimon Peres les ha ido bien en la política en Israel. Entonces, supongo que dentro de poco, si no hay elecciones convocadas, las van a tener que convocar muy pronto. En principio las elecciones están previstas para 2010, pero no hay que olvidar este informe Vinograd, que analiza los errores cometidos durante la guerra del verano pasado contra Hezbollah
y que pone en tela de juicio bastante la situación de la actitud que tuvo Olmert, su entonces ministro de Defensa Amir Peretz, que ya ha sido reemplazado por Ehud Barak. Tú hablabas, Fred, hacías hincapié también en el descrédito que tienen los políticos. Esta semana hubo elecciones dentro del Likud internas en las que ganó Bibi Netanyahu, viejo conocido ya, en importante mayoría, el 73,2% de los votos. Y da la sensación de que si se convocaran actualmente las elecciones ya, probablemente Netanyahu sería quien ganaría. Bueno, esto en principio, porque tampoco en Israel todas las predicciones son absurdas. Sí, pero hablas de líder, hablas también, Jorge, de líder antes. Sí, el tema es que es el único que parece ahora mismo de los líderes posibles, ¿no? Porque sí, yo creo que sí, por lo menos históricamente sí que ha sido un líder de estos fuertes, o que pretendía tener un discurso más fuerte. Incluso era dentro del Likud, cuando estaba Arik Sharon todavía, pues era la voz de la derecha dentro del Likud. Él se oponía a cualquier tipo de negociación o retirada, etcétera, etcétera. O sea que estaba a la derecha de Sharon. Y yo lo que creo es que la gente va a tirar más por la derecha todavía que lo que ha pasado hasta ahora. Pero es curioso, porque lo que estáis comentando, Netanyahu a la derecha de Sharon, sin embargo, las primeras declaraciones que hizo él después de su victoria es que quiere estar en el centro. Incluso prohibió a Feiglin, que por cierto tuvo una subida importante dentro del Likud, pasó del 4% creo en el 2003 al 13%, y él se quiso apartar de Feiglin, dijo que no quería que que estuviera presente en la misma sala, y Netanyahu habló mucho de centralismo. Yo creo que se suele recurrir al centralismo, no sé cómo lo veis, cuando uno se considera posible dirigente en un momento dado. Hombre, es evidente que cuando uno quiere ser primer ministro de un país como Israel, tiene que llenarse de votos en ese sentido, no tiene que asustar. Y es verdad, perdona que te corté, Netanyahu tenía esta imagen de hombre muy de derechas, y eso puede asustar en estos momentos de bastante relativa tranquilidad, ¿no? En ese sentido. Y yo creo que él a lo mejor quiere cambiar de imagen para poder aspirar a ser primer ministro muy pronto. No sé, yo en mi opinión creo que en estos momentos de tranquilidad aparente, pues la sociedad israelí va a tirar cada vez más para la derecha, y eso, a mi forma de ver, va a acabar de alguna manera o en cierta medida con la polarización o la fragmentación en tantos partidos pequeños, y se van a reagrupar más en torno al Likud. Bueno, esto va a cambiar mucho el sistema propio de la Knesset. Va a ser muy difícil gobernar otra vez, entonces, en ese sentido, ¿no? No, porque quizás compromisos van a ser necesarios. No, yo creo que el Likud va a recuperar bastante que tenía antes, de la fuerza que tenía antes, sí. Yo creo que sí. La fuerza que le había robado, entre comillas, Kadima, ¿no? Sí, Kadima, y también los partidos religiosos, que si Netanyahu los supiera manejar, yo creo que evidentemente van a apoyarlo a él antes que a Kadima. Pero hay una pregunta importante que hacerse, es decir, la situación no es la misma. Con todo lo que pasa con Hamas en Gaza y con el apoyo muy importante que sigue dando Israel a Abu Mazen, habrá que ver cuál es la percepción de esta situación de Netanyahu en ese sentido. Sí, no sé, yo lo que creo que alguna vez lo hemos comentado con Maya, el problema de Israel es que muchas veces cuando se ponen en marcha tantas negociaciones, o sea, por ejemplo, todos los días hay noticias de Israel que ahora están negociando con están negociando con el otro, han hablado esto, han hablado aquello, pero en realidad no hablan de nada, o sea, hablan, y lo único que hacen es ganar tiempo. Y esa es una estrategia que desde el 67 hasta ahora ha puesto en marcha Israel como una estrategia de supervivencia, no solamente política, sino física. Mantener las cosas hasta que el mundo cambie, haya un escenario nuevo y haya realmente con quien hablar. Yo no creo que en Israel la percepción sea que con Abu Mazen, realmente en Abu Mazen se puede fiar uno. Se puede fiar más que en Hamas, evidentemente. Sí, no. Pero Fatah tiene a los mártires de Al-Aqsa y siempre estarán allí. O sea, es un mecanismo que todavía tiene un partido teóricamente democrático que en su momento... Pero ahora mismo, si no se apoya a Abu Mazen, ¿a quién se puede apoyar? No, evidentemente. Había que escoger, es decir, después de esta sesión, es decir, entre Hamas y lo que ha pasado, es decir, es evidente que está claro, pero para todo el mundo... Está claro, pero también yo creo que en Israel tiene muy claro de que Abu Mazen nunca va a controlar esa situación. Y por eso también lo apoyan.
bueno, también se supone que hay que intentar ayudarles. Si os parece, vamos a avanzar, no nos alejamos mucho. Vamos a hablar de Estados Unidos, que también apoya a Abu Mazen o Mahmoud Abbas, para los que no somos amigos de él, que le dan que le están intentando reafirmar en el cargo, en el poder. Estados Unidos, que en estos momentos está haciendo una verdadera apuesta diplomática en la zona, y no solamente una apuesta diplomática, también una apuesta importante militar. Esta semana teníamos noticias bastante positivas de cómo estaba girando la guerra en Irak. Bueno, lamentablemente ese atentado de Irak, ese cuádruple atentado que espectacular y espantoso y terrible, y que es el segundo atentado más mortífero después del 11S, da la sensación de que se va todo al traste, pero no es así. El terrorismo es lo que tiene, ¿no? Que tienen estos atentados espectaculares y hacen olvidar los avances. El general Petrus creo que ha retomado las riendas en la guerra, ha habido más soldados y daba la sensación de que se estaba como dando como insuflando un aire positivo dentro de la campaña militar. Eso por un lado. Y por otro lado, el acoso a quien en estos momentos sería el gran patrocinador del terrorismo, que es el régimen de los ayatolás, Irán, Ahmadinejad. Estados Unidos ha decidido, bueno, todavía no lo ha decidido, pero probablemente en breve se decida firmemente, así lo informaba la prensa norteamericana, que la Guardia Revolucionaria de Irán va a pasar a ser considerada como un grupo terrorista, como Hamas, como Yihad Islámica, de quienes estábamos hablando, Al-Qaeda. ¿Os parece que se puede? La Guardia Revolucionaria, al fin y al cabo, pertenece a un legítimo gobierno. Régimen donde hay elecciones. Claro. Eso es lo complicado. Es verdad que no es fácil, pero luego tampoco importa de dónde vienen, ¿no? Sino lo que hacen hacen ellos es que si financias el terrorismo eres terrorista. Sí, y Hamas también ha sido elegido y sigue siendo un terrorista. Y los de Argelia también habían sido elegidos, los fundamentalistas. El GIA, sí. Entonces, hay cosas que son viables y cosas que no son viables. Pero no es un órdago muy grande, muy grande. Estamos esperando, lleva la comunidad internacional diciéndole a Ahmadinejad, como siga usted por ese camino, nos vamos a enfadar. Llevan años diciéndolo y Ahmadinejad avanza. Parece como si estuvieran ya poniéndole realmente límites más grandes. Es una manera también de evitar que entre un dinero, porque al ser considerado grupo terrorista... Claro, es que luego te permite bloquear cuentas y este tipo de cosas, ¿no? Entonces claro, eso sí es importante. O sea, lo veis como algo positivo, que no hay... No sé, es que el problema es que la política internacional muchas veces, en vez de estar dictada por las decisiones, por la inteligencia, por el análisis, por lo que sé, muchas veces está dictada por calendarios electorales en los países democráticos. Entonces estamos ante un problema. A Bush le quedan unos meses, un año, y en este año tiene que demostrar, todavía sacar pecho, y por otra parte no puede hacer gran cosa. O sea, porque ahora no se va a embarcar en una guerra contra Irán, le va a dejar el paquete al que venga. En Haaretz decía un analista que era la fiesta de despedida de Bush, todo lo que estaba pasando ahora con cierto... Sí, pero yo lo que sí creo que Estados Unidos, el próximo que sea, y sea del tinte que sea, también voy a ser pesimista en esto, yo creo que el próximo va a estar obligado a asumir un papel militar en Irán. En Irán directamente. En Irán directamente, sí. Yo creo que sí, porque ya el agua ha llegado al cuello, los iraníes van a tener capacidad nuclear y eso no se puede permitir. ¿Sabe lo que pasa? Además, te veo muy pesimista, pero yo puedo sacar algo de optimismo en esto, pero no estará solo Estados Unidos en ese sentido. Países como Francia, como por ejemplo, porque nosotros en Francia sabemos del peligro. Francia estaba en contra de Irak, era una ausencia notable, ¿no? En la guerra de Irak, pero si hay un problema con Irán y con Sarkozy, presidente de la República, yo creo que no andará sola. Hasta Arabia Saudí en un momento dado puede estar ahí de acuerdo. Hay mucha gente. Irán se ha ganado muchos amigos, entre comillas, en el mundo, y en el mundo árabe más, porque aparte no olvidemos que los iraníes, a pesar de ser musulmanes, no son árabes, son persas. Y eso los árabes lo saben muy bien desde siempre, y no quieren que les empañen. Por ejemplo, los palestinos ya están un poco cansados de que hablen en nombre de ellos
y cuando sí, como pretexto para el terrorismo muchas veces usan el nombre y cada vez que los palestinos, sí. Claro, los palestinos estaban negociando y de pronto venían los iraníes a decir no, porque los están traicionando y nosotros somos los que realmente estamos salvaguardando vuestros valores y vuestra identidad. Entonces, ¿y quién va a defender a Irán? Chávez y luego Sudán, ¿no? Más o menos, que son los dos amigos que tiene por ahí, ¿no? Sí, bueno, algún otro Nicaragua, algún otro país que por ahí amigo de Chávez, que por cierto Chávez está también haciendo unas reestructuraciones internas en Venezuela, pero bueno, no entran aquí y se nos va el tiempo, así que vamos a ir avanzando. Quería comentar, Fred, tú que perteneces a un país donde se conmemora la Segunda Guerra Mundial, que sufrió la Segunda Guerra Mundial. Se conmemora el final, ¿no? Se conmemora el final, ¿no? Y se conmemora a las víctimas, se recuerda. Pero por fin, ya veo un poco de ironía por tu parte, querido, pero estoy de acuerdo en esta ironía. Y ahora que tenemos a Sarkozy, no hay que olvidar de que hubo un presidente que por fin miró, de verdad, la Segunda Guerra Mundial con los ojos, ¿no? De lo que pasó, Chirac. que fue Chirac, ¿no? Que Francia reconoció también su papel, ¿no? El papel malo que tuvimos también en esta guerra mundial, ¿no? Bueno, pero esta semana se conmemoraba el fin de la Segunda Guerra Mundial. Es curioso, en Japón también una importante conmemoración, donde además entonan un mea culpa grande y plantean cómo sometieron a otros países del Pacífico, etcétera. En Francia, además, coincidió con la muerte de un genocida, de uno de los miembros del partido nazi, de Heinz Barth, que fue responsable de la matanza de Oradour-sur-Glane. Más de 600 muertos, 642 tengo aquí anotado. Para los que no conocen la historia, es decir, que es un pueblo francés y había una columna de SS que volvían a subir toda Francia para ir hasta Alemania. Eran los final de la guerra, y entraron en un pueblo y mataron a todo el mundo. Es decir, mataron a todos los hombres de un lado, pusieron a las mujeres y a los niños en la iglesia y pusieron gas y quemaron la iglesia, ¿no? Ya. Y hay una imagen, yo no tuve la ocasión de ir a Oradour-sur-Glane, pero mis abuelos fueron ahí y lo que les impactó más fue que había en la iglesia una campana que que se había derretido, ¿no? Y todavía se ve la campana derretida por el calor que hubo en esta iglesia, y es también uno de estos símbolos del sufrimiento del pueblo francés. Es muy complicado la historia de la relación con Francia. Francia el Estado francés tuvo un papel horrible en la deportación de los judíos, es evidente. Hemos hecho el mea culpa, hubo muchas comisiones del Parlamento para estudiar lo que hubo. Francia fue también verdugo y franceses fueron verdugos, pero también una parte de franceses que fueron víctimas. Pero es uno de los países que más ha asumido el tema en los últimos 10-15 años. Sí. Se está investigando mucho el tema de los deportados judíos de Francia. En todos los homenajes a la Shoah siempre aparecen testigos y supervivientes justamente que son muy activos los franceses. Hubo también unos cuantos justos, los justos sí. Bueno, al fin y al cabo también Francia es el país donde más judíos se salvaron, hay que decirlo, sí. O sea, yo recomiendo mucho películas como Uranus y una serie Francia, incluso ha hecho una gran reflexión desde el punto de vista cinematográfico y bueno, yo estudié la Segunda Guerra Mundial con la intervención de Francia, es decir, yo estudié en el colegio Oradour-sur-Glane y también estudié la participación de Vichy. O sea, es curioso porque por un lado te enseñan la parte víctima y por otro te enseñan la parte verdugo y te enseña, es muy complejo. Hay que ser justo en ese sentido porque es muy importante lo que dices tú de los libros de texto, porque en la escuela pública republicana y laica francesa de la cual procedemos tú y yo, es decir, es verdad que mucho antes de que hubiera este reconocimiento oficial, ya en los libros de texto se hablaba de que policías franceses, gendarmes franceses hacían el trabajo sucio de los nazis, la deportación de los judíos, y eso lo decían los profes en el cole y se estudiaban en los libros, es decir, no era una cosa escondida. Y el bombardeo de la armada británica en el sur de Francia también por parte de los franceses, te enseñaban la dicotomía francesa interna. Perdón. Yo quería hacer un apunte más general, no solamente sobre Francia y sobre la Segunda Guerra Mundial. Es que cuando traigo a Fred siempre nos entra un Porque mira, han pasado 62 años y yo, la verdad, igual, ahora ya no soy ni pesimista ni optimista, igual soy muy parcial en esto, pero todavía siento de que de todas las guerras que he conocido, directa e indirectamente, muchas más, yo creo que es la única guerra justa que he conocido. Quiero decir, de que se ha librado contra
Contra el mal. Contra el mal. Ah, sí, no, pues, Porque la Primera Guerra Mundial no tenía nada que ver con esto, eran intereses políticos y como la mayoría de las guerras, y económicos, etcétera, etcétera. Y la Alemania, la Prusia, no era un régimen fascista. Nunca estuvo tan claro el que era había que estar, ¿no? Sí, quiénes eran los malos y quiénes eran los buenos. Estaban los imperialistas, la fuerza bruta, la regresión de la civilización y en todos los sentidos, porque el fascismo italiano internamente también fue brutal, en África, etcétera. Luego el imperialismo japonés, incluso en ese sentido, o sea, la participación de Estados Unidos en esa guerra también fue una participación tremendamente justificada. Hay gente que la recrimina antes, que no se hubiese incorporado antes. Y lo que a mí no me queda del todo claro de esa guerra es el papel de la Unión Soviética, porque aquí yo creo que el papel de la Unión Soviética podría haber variado. Bueno, el papel de la Unión Soviética varió. Sí, varió después. Pero... varió del cóctel, es decir, del pacto Molotov al posterior a Stalingrado. Que fue quizás una mala estrategia política de Hitler, un paso en falso que dio de romper esa alianza e invadir la Unión Soviética, porque si no, las cosas hubieran sido muy distintas y el mundo hubiera sido tremendamente distinto. Estoy de acuerdo, pero el resultado es que entró en la guerra contra los nazis y fue decisivo también. Sí, tanto claro. como la intervención americana. Sí, es decir, porque sin este frente del este que tantas vidas ha cobrado a los alemanes, hubiera sido imposible o muy difícil ganar. Y a los la guerra. Rusos, y a los soviéticos también hay que supuesto, recordar por supuesto. que murieron. Es decir, que este frente abierto ahí cambió el destino de esta guerra. La verdad es que hay que agradecer que Hitler quisiera invadir Rusia o la URSS, pero que tuviera el mismo error que aquel francés llamado Napoleón. Pero ahora, que no vamos a hacer comparaciones. Sí, pero es difícil. Estaba pensando en lo mismo, que ahí también, pero no se puede comparar los personajes. Por Dios. Y las intenciones. Por favor. Eran guerras muy distintas. Simplemente porque el personaje de Hitler es incomparable con nada en la historia del mundo. Hitler es paradigma del mal, ya se ha convertido. En fin, tenemos que avanzar. Antes de marcharnos, sí quería hacer una breve referencia a otra conmemoración, a otro recuerdo, 62 años de la 60 años de la independencia de la India y de Pakistán. Hermanos, casi anualmente independencias de Israel. Pues mira, es que hay una serie de coincidencias. Jorge, yo sé que has hecho toda una investigación. No es investigación, casi cabalística. Pero es que tú imagínate que estamos hablando de un paralelismo histórico. Primero que se independizaron casi al mismo tiempo del mismo gobierno mandatorio de los británicos, que los británicos salieron de los dos sitios de manera muy similar porque ya no podían soportar. Y salieron muy mal. Y salieron muy mal de las dos situaciones, que los dos países creados tenían las mismas iniciales: India, Pakistán, Israel y Palestina. Hasta en eso coincide. Cuando digo que es cabalístico. No, pues la única diferencia, o una diferencia fundamental, es que los indios y los pakistaníes ya estaban hablando de su independencia en conjunto durante muchos años. Luego se separaron y ahí están todas los problemas que tuvieron en el Congreso Nacional Indio, con que Gandhi quería que se quedasen los musulmanes, se integrasen en una gran India y tal. Pero los musulmanes dijeron que no, que querían separarse y todo eso. Y eso no pasó en Israel, o sea, los árabes no hablaron de nada con los israelíes, no querían ni siquiera mencionarlo, y que en la guerra de independencia, que sí que tuvieron ambos, porque también Pakistán tuvo muchos enfrentamientos con la India, tal como los países árabes con Israel. Tres guerras. Pero es que en el caso de Israel, como sabemos bien, el conflicto no se entabló entre Israel y los ocupantes de esos territorios destinados a Palestina, sino entre todo el mundo árabe. Israel contra los árabes, así en grande, ¿no? Porque hasta Irán, Irak seguían en Irak, por ejemplo, seguía, no sé hoy en día si el nuevo gobierno ha cambiado la constitución, pero Irak nunca había firmado la paz con Israel desde la declaración de la independencia. Yo creo que en estos momentos el problema que tienen no es su relación con Israel, la verdad no tengo ni idea. No es lo más importante en su agenda. Pero sí que hay una serie de paralelismos. También a mí me hubiera gustado que en Israel surgiera una figura como Gandhi, que hubiera sabido llevar a las masas por un camino nuevo, diferente y alternativo.
seguramente hubo mucha gente que lo intentó, pero también los judíos veníamos de otra historia, veníamos de la Shoah, cosa que es una diferencia importante con la India. Y ahí están las similitudes y las diferencias. Bueno, pero 62 años más tarde podemos decir... 62 la guerra y 2 años después la independencia. 60 años más tarde se puede decir que hay la situación es más complicada, pero a la vez más matizada. Hay más, las alianzas son distintas, se va variando, ya la cosa no es tan evidente y quién sabe si estamos, lo siento Jorge, en un momento que permite un poco de optimismo. No, lo siento. Yo, ojalá, yo soy un optimista, un pesimista positivo. Yo pienso lo peor para sorprenderme para bien. No eres pesimista, eres optimista informado, simplemente. Exacto. En fin, señores, Fred, Jorge, muchísimas gracias. Os agradezco mucho esta charla. Muchas gracias. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Que tengan un buen fin de semana.